A continuación les voy a leer un artículo escrito por mí con motivo de las protestas del 11 de julio. El artículo se llama Cuba, Gobierno y Contradicciones. El artículo dice así: en Cuba se ha estado jugando por más de 73 años al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, como cuando Cristo dio de comer a 5.000 hombres con 5 panes de cebada y 2 pescados. Comunistas del mundo, el que pretenda hacer ese milagro no puede tener apellido Castro. Hermanos de lucha, para poder al menos organizar las cosas, nosotros debemos primero crear el Foro Cívico, un partido símbolo de la transición a la democracia, y así unificar a toda la disidencia contra el comunismo en una sola voz, como sucedió en Checoslovaquia. Lo otro es que a pesar del hambre y las necesidades hasta de agua potable, lo sabemos, las protestas se deberían mantener por más tiempo. En la misma Checoslovaquia, las protestas que derribaron al régimen establecido fueron de 20 días consecutivos. La dictadura castrista fue contradictoria desde sus inicios. Venían a erradicar la miseria, la prostitución y la ignorancia, y lo que hicieron fue fomentarlas. Tanto que han criticado la injerencia y han sido los mayores injerencistas de la historia. Las hordas castristas combatieron en Angola, en Argelia, en Etiopía, en Siria, en el Congo. Fidel Castro apoyó y asesoró el sandinismo en Nicaragua y la ideología chavista en Venezuela, ideología que terminó arruinando a un país petrolero. Cuba fue el país que prohibió los dólares y después los despenalizó, cuando ya muchos de sus ciudadanos estaban cumpliendo condenas hasta de 10 años de privación de libertad por lo que ellos en aquel momento llamaron tráfico ilegal de divisas. Es muy fácil pagarle a la gente con unos pocos pesos cuando la mayoría de los productos más importantes se adquieren con dólares. Cualquiera impone leyes y es comunista a costa del pueblo. Si ustedes no hubieran tenido el poder comunista, hubieran hecho una revolución. Pero siguiendo con las contradicciones, ¿cómo se puede seguir inaugurando hoteles en un país que se cae a pedazos y no fabricar viviendas para el pueblo? Se pasaron la vida hablando de la destrucción del mundo y Cuba no ha resuelto el problema de los residuos. Los ríos de Cuba están contaminados, incluso las playas, que es uno de los problemas fundamentales del cambio climático. En África, que es África, se han hecho planes de reforestación para recuperar los bosques, mientras que en Cuba se reducen las zonas boscosas debido a la tala indiscriminada para construir viviendas, la exportación y en muchos casos para cocinar con leña como en las aldeas de la antigüedad. Algo afecta más el cambio climático que esto. Y como si esto fuera poco, ninguno de estos sacrificios benefician en nada al ciudadano de a pie. Ni siquiera la agricultura se ha podido desarrollar como es debido. ¿A dónde van a dar esos dólares de las cosas que Cuba exporta, desde la mano de obra esclava con los médicos, los músicos y los deportistas, hasta el asesoramiento militar, el tabaco, el níquel, el acero, la exportación de cítricos y otros frutos que el cubano no ve desde hace años? Por eso estoy convencido que las manifestaciones del 11 de julio en Cuba fueron un acto de liberación espontáneo de nuestro pueblo. No hubo que montar un circo como cuando el régimen prepara esos eventos festivos carnavalescos
y llevan a agrupaciones musicales de quinta categoría y atiborran a la gente de bebidas alcohólicas y refrescos azucarados. Como dijeron algunos de los manifestantes presentes en las protestas, Cuba es y será de los cubanos. Creo que ya es hora que los Castros abandonen el poder y nuestro pueblo grite esa canción de Willy Chirino, que se vayan ya. Ya el uniforme de ustedes apesta y aborrece. Háganlo ahora antes que sea demasiado tarde. En cuanto al gobierno de los Estados Unidos, hemos esperado 63 largos años a que pongan a Cuba entre sus prioridades. Si no han tenido la decencia de hacer nada por nuestra libertad, si no se han compadecido nunca de nuestro pueblo, al menos déjennos hacer algo a nosotros. No nos maniaten de manos, ni nos pongan condenas de cadenas perpetuas como a Eduardo Arocena, ni nos pongan en una lista de deportables como a Ramón Saúl Sánchez. No me cansaré de decir que el gobierno de Cuba es un decorado demasiado caro, burlesco para el mundo y calamitoso para los cubanos, al que ni siquiera eligieron y al que a punta de bayoneta han tenido que aceptar. Por las mismas causas que se hacen las revoluciones, el pueblo cubano luchará hasta el final contra los opresores de la patria, contra los que han sembrado la hambruna, la zozobra y la desesperanza, contra los que han golpeado a nuestros hombres, a nuestras muchachas, a nuestros niños y hacen llorar a nuestras madres a diario. Libertad para el pueblo de Cuba. Abajo la dictadura. Este esfuerzo algún día valdrá la pena. Rodrigo de la Luz.